Énfasis 95.5 FM, la oficial de la provincia de Marga Marga, te indica la hora. Son las 7:31. Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga. Ya estamos de regreso aquí en Radio Énfasis 95.5. Estamos en carrera electoral, en el programa número 15, para que conozcan a todos los candidatos, a constituyentes, a las elecciones municipales, para tomar una buena decisión, estar informados. Y en esta oportunidad estamos junto a Juan Pablo Rodríguez, candidato a constituyente por la UDI. Juan Pablo Rodríguez, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Beatriz, encantado de estar acá, hola Víctor, mucho gusto, encantado de verlos, de poder conversar, también hay a los amigos que nos están escuchando de Radio Énfasis en esta carrera electoral, ¿no? Acá ya queda cada vez menos, quedan 30 días de campaña para este momento tan importante de la redacción de una nueva constitución. Efectivamente, yo voy como candidato independiente en la lista de Chile Vamos en un cupo de la UDI. Así que un gusto estar acá y ojalá podamos ahí conversar y quienes no me conocen me puedan conocer un poquito más. Sí, y antes de comenzar con las preguntas, yo voy a presentarte con lo que yo tengo y tú me vas a contar un poquito acerca de lo que lo que voy a decir ahora. Juan Pablo Rodríguez es abogado, tiene 31 años, es profesor de políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es director ejecutivo de la Fundación Piensa, el primer centro de estudios regional de Chile donde abordan temas de descentralización y mejor calidad de vida para la región. ¿Verdad? Así es, muy buena presentación. Soy escorpión además, así que me llevo bien con Libra, como para agregar algún datito. Esta es mi primera elección, yo nunca antes había ido a una elección, me estoy tirando a la piscina y efectivamente trabajo, fui ayudante de Derecho Constitucional durante la universidad, trabajo desde hace 7 años en la Fundación Piensa, que es un centro de estudio, una organización sin fines de lucro que busca contribuir a mejorar la calidad de vida en nuestra región de Valparaíso a través de la propuesta de políticas públicas. Y hoy día estoy tratando de llevar nuestra visión y llevando, digamos, el aporte de una nueva política, una buena política para que ojalá podamos darnos una mejor constitución. Pero estaba muy, muy bien la presentación, Beatriz. ¿Y eres abogado titulado? Porque hay muchos candidatos a constituyentes que están estudiando Derecho. Sí, no, titulado. Titulado, yo me egresé el año 2012, el 2013 de la universidad y sí, titulado ya hace rato y como digo, trabajando ya desde hace 7 años en la fundación. ¿Por qué razones la política, sabiendo que está tan desprestigiada, está tan mal mirada, nadie que le ofreciera, ¿por qué no te metes en política ahora? Entendiendo que la situación estaba muy complicada. No, es una súper pregunta, Víctor. De hecho, yo cuando llegué a mi casa, o sea, a la casa de mis papás, digamos, y les dije, oye, mira, estamos dándole vuelta y quiero hacer esto, la verdad que había justo una reunión familiar grande, la verdad que no hubo ni una cara de felicidad, no hubo ni una sonrisita ni nada. De hecho, mi vieja casi se puso a llorar, todos me decían, ¿para qué, para qué, para qué? Y la verdad que es una pregunta difícil de responder. Yo creo que yo siempre he tenido vocación de servicio, creo, siempre he sido como feliz en proyectos colectivos que le mueven la aguja a la vida del resto. Y la verdad que yo estoy preocupado por la situación en la que está Chile. Chile está en una crisis que es social, que es política, que es económica. Y creo tener humildemente las condiciones, las ganas para tratar de aportar, para tratar de ponerme a disposición de mi región de Valparaíso, de mi país en este momento histórico. Y para tratar de materializar un sueño. Yo sueño con un país en el cual tu lugar de nacimiento no defina quién vas a ser tú en la vida. Que si a ti te tocó nacer en Santiago o en regiones, te tocó nacer en un hogar más sencillo, en un hogar más rico, aquello no defina cuáles son tus oportunidades en la vida. A mi juicio, y esto se ha expresado de modo muy extendido en los últimos años en Chile, en las diversas protestas y manifestaciones, que uno de los grandes problemas de nuestro país es que las decisiones importantes se toman en 5 manzanas de Santiago, entre personas que han salido de los mismos colegios, de las mismas universidades, que son amigos entre ellos, que tienen los mismos apellidos, que hablan parecido. Yo creo que la discusión constitucional es una buena oportunidad para descentralizar Chile, para desconcentrar el poder, para acercar la toma de decisiones a las personas, de modo tal de poder tomar mejores decisiones y creo
Víctor, Beatriz, que en ese ejercicio nuestra región de Valparaíso tiene un rol protagónico que jugar. Valparaíso fue en algún minuto el lugar en el cual todo en Chile nacía, desde el primer equipo de fútbol, al diario más antiguo de Hispanoamérica, la primera compañía de bomberos, el primer tendido eléctrico, qué sé yo, el primer colegio privado, un etcétera, que en verdad es casi infinito. Siento que si no es Valparaíso, que nace un contrapeso a Santiago, la Constitución la va a terminar redactando Santiago, y con mucha humildad y sencillez quiero pedir la compañía, el voto de las personas para poder ser la voz de esta región de Valparaíso, que yo siento está llamada a cumplir un rol protagónico para poder, ojalá, acercar la toma de decisiones a las personas y materializar un sueño de país en el cual tu lugar de nacimiento no defina cuáles van a ser tus oportunidades en la vida. Sí, Juan Pablo, y en este Chile que tú mencionas como un sueño que quieres hacer realidad y mejorar, ¿tú crees que cómo era el Chile antes del estallido social, desde su punto de vista? Yo creo que Chile es un país precioso, que es tributario, heredero de una historia muy rica. Yo soy muy fan de mi país, a mí no me gusta como hablar mal de Chile, creo que tenemos un país muy lindo, de gente muy esforzada, trabajadora, querendona de su familia, y por de pronto, como todos los países, construyéndose su historia, ¿no? Su historia institucional, la historia de su democracia, y también su historia de progreso y desarrollo. Evidentemente Chile, si uno quisiera catalogarlo, es un país en vías de desarrollo, un país en camino al desarrollo, y en eso evidentemente que estábamos en una evolución, ¿no? De ir con ciertos grados de mejoras materiales. Sí, y entonces yo en ese sentido le pregunto, ¿por qué entonces se produjo este estallido social? Por diversas razones, creo yo, ¿no? Todas las crisis sociales, las crisis políticas son evidentemente multifactoriales. Yo creo que todavía estamos desentrañando bien por qué. Si tú me apuras, yo creo que hay una expectativa muy justificada por parte de las personas de que el desarrollo le llegue de la manera lo más rápido posible a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y eso es una realidad, sobre todo en los países que están en vías de desarrollo, ¿no? Que se llama muchas veces la crisis de los países de ingresos medios, ¿no? En donde la ciudadanía va viendo cómo hay distintas partes y grupos de la población que van accediendo muy rápido a los beneficios del desarrollo y otros se van quedando atrás, ¿no? Y por lo tanto hay una expectativa de eso, igualarlo de la manera lo más rápido posible, ¿no? Existiendo, por ejemplo, cuestiones de desigualdad material muy importantes. En Chile se pagan, por ejemplo, pensiones de miseria. En Chile, por ejemplo, la delincuencia corre, digamos, a carta cabal y necesitamos recuperar nuestro derecho a vivir sin miedo. En Chile hay un problema serio de acceso a la vivienda, por ejemplo. Pero eso se mezcla también con otros elementos, ¿no? Si uno veía las marchas, uno veía carteles, digamos, de lo que a uno se le ocurriese. Creo que también parte importante del descontento social viene dado por un descontento hacia una clase política, hacia una clase dirigente que suele catalogarse no como los mismos de siempre, que es un poquito lo que yo decía al principio, ¿no? Grupos muy concentrados de personas que son los que toman las grandes decisiones respecto de todo el país. Se grafica también en una cierta desigualdad de trato muy marcada. Hay un cierto, tanto desde el mundo político, pero también desde la sociedad chilena, ¿no? Que muchas veces es muy clasista en muchos aspectos. Y por de pronto hay una demanda por mejorar las cosas que siempre existe en todas las sociedades, ¿no? De mejorar el bienestar material que tenemos, y me parece muy sano que eso así sea. Y creo que esto sea canalizado institucionalmente a través de un proceso que es el proceso constitucional, que yo veo con optimismo, en el sentido de que pueda ser un momento, no para que refundemos nuestro país, sino que para que reconozcamos hacia atrás lo bueno que hemos construido, muchas de las cosas de las cuales tenemos que sinceramente sentirnos orgullosos. Por ejemplo, del proceso de vacunación actual, con independencia de la gestión del gobierno, eso se debe a una reputación, un equilibrio fiscal, una capilaridad, por ejemplo, del sistema de educación o del sistema de salud, tanto público como privado, que nos permite estar a la vanguardia del mundo. Chile tiene cosas muy buenas, pero por de pronto que hay muchas cosas que cambiar y modificar, ¿no? Por temas de vivienda, de salud, de pensiones, de educación, de acceso al agua, ¿no? Eso le quiero preguntar. Bueno, sí, desde luego Chile se convierte en líder mundial en administración de la vacuna contra el COVID-19, eso es fantástico, digamos. Tiene muchas cosas positivas, tal como hice, y en ese sentido, con las expectativas que tiene la gente que votó por el apruebo y que cree que dentro en la nueva redacción de la Constitución va a poder mejorar todos esos derechos sociales. ¿Eso es una realidad? ¿Qué opina usted? Yo creo que nosotros, déjame, Beatriz, hacer en 30 segundos un poquito de pedagogía para que podamos comprender cuando hablamos de derechos sociales de qué estamos hablando, y consecuentemente también poder expresar mi posición al respecto.
Las constituciones, y para no andar vendiendo humo ni vendiéndole la pomada a la gente, básicamente hacen dos cosas, ¿no? Las constituciones, por una parte, organizan el poder, qué atribuciones tiene el Congreso, el presidente, los tribunales, cuáles son los frenos y contrapesos que existen entre ellos, quién toma las decisiones, y por otra parte, y es desde el origen del constitucionalismo, reconocen y protegen nuestros derechos fundamentales, aquellos derechos que tenemos por el hecho de ser personas y que el Estado no es que nos los conceda, sino que nos los reconoce. En estos derechos fundamentales, derechos humanos, hay de distintos tipos. Están los que le dan el origen al constitucionalismo, que son los derechos de libertad, los derechos de primera generación. La libertad de desplazamiento, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, etcétera. Donde el Estado, para protegerlos, para respetarlos, lo que hace es una omisión. Si el Estado no se mete en lo que yo pienso y expreso, no se mete en con quién me junto, no se mete en hacia dónde voy, el Estado respeta mi libertad de conciencia, mi libertad de desplazamiento, mi libertad, por ejemplo, de asociación. Desde finales del siglo XIX, más bien desde comienzos del siglo XX hasta nuestra parte, se ha incorporado como dentro de la concepción de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, los denominados derechos sociales, en donde el Estado los materializa, los cumple no absteniéndose de hacer algo, sino que con un rol activo en orden a proveer ciertas condiciones materiales de igualdad que permiten que cada uno de nosotros pueda desarrollar su propio proyecto de vida. Y acá estamos pensando en el derecho a la vivienda, a las pensiones, a la salud, seguridad social u otros. Exacto. ¿Cuál es mi visión respecto de cómo deben consagrarse estos derechos sociales en la Constitución y cómo debemos avanzar en lo que evidentemente todos queremos avanzar? Que es que más que se consagren, que se materialicen en buena salud, buena educación, acceso a la vivienda, acceso al agua u otro. Yo creo que el catálogo, porque la Constitución del 80 tiene, asegura, reconoce derechos sociales. Yo creo que ese catálogo hay espacio para perfeccionarlo, para incorporar nuevos derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la vivienda, que no está consagrado, como por ejemplo el derecho a las pensiones, que no está consagrado, pero, y acá hago un matiz, no diciendo, mire, por el hecho de consagrarlo nosotros vamos a tener mejor salud, vivienda o educación. Yo creo que aquello es onírico, aquello es un poquito de ensoñamiento. La Constitución de Ecuador reconoce 81 veces el derecho a la salud. Si uno ve las constituciones nórdicas o europeas, con suerte lo reconocen una vez o lo reconocen a través de cláusulas generales de un Estado social y democrático de derecho. Entonces, la pregunta, ¿dónde funciona mejor la salud? ¿En Ecuador, que lo regula muy poéticamente su constitución y lo señala 81 veces? ¿O en Finlandia, Dinamarca, España o Francia? Ciertamente que funciona mejor en este segundo grupo de países. Por lo tanto, la materialización del derecho tiene más bien que ver con la estabilidad del país, el crecimiento del país, la estabilidad de la democracia, de modo tal de poder ir implementando a través de leyes y políticas públicas los avances en esta materia. Entonces, a tu pregunta, Beatriz, ¿cómo lo haría yo? Los consagraría, sí, pero como metas u orientaciones para que el Congreso, el gobierno, a través de leyes y políticas públicas, pueda ir materializándolos. No los haría directamente exigibles según lo que establezca la Constitución, porque aquello sería de alguna manera transitar hacia un gobierno de los jueces. Terminarían siendo los jueces los que tomen decisiones que son propiamente políticas, y los jueces no tienen ni legitimidad democrática para eso, nadie ha votado por los jueces, no tienen el conocimiento para eso, los jueces son expertos en derecho, no en políticas públicas, y los jueces no cargan con la responsabilidad fiscal de esas decisiones, con la responsabilidad fiscal carga el gobierno, y consecuentemente yo lo establecería como metas, como orientaciones, para que luego a través de leyes y políticas públicas y en función de el grado de crecimiento y desarrollo del país podamos ir avanzando en lo que todos queremos avanzar, que es efectivamente que estos derechos, fuera de estar consagrados, se materialicen en prestaciones reales y efectivas para las chilenas y los chilenos. Juan Pablo, quiero partir consultándote algo muy, muy simple y seguramente voy a parecer muy pesimista. Me quiero remontar al 18 de octubre. Y el 18 de octubre, según una encuesta que había en nuestro país, en el lugar número 24 aparecía que los chilenos querían nueva constitución. Pasó un corto tiempo y llegamos al 12, 13 o 14 de noviembre, tipo 2, 3 de la mañana, se reunieron los partidos políticos en el Congreso y el gobierno llamó a un acuerdo nacional. La solución a este acuerdo nacional era hacer una nueva constitución. Pasó esto, que finalmente se hizo un plebiscito. El plebiscito se llamó para quien quería que escribiera la nueva constitución. Ganó la prueba con no mixta, sino constituyente. Hoy día tenemos políticos, gran parte postulando a ser constituyente. Hoy día estamos a menos de 30 días de la elección
El Congreso está viendo la posibilidad de que se haga la elección en 2 días. Hace pocos días se repartieron 10.000 millones de pesos para el gasto de la elección. De 10.000 millones, un sexto de eso se entregó para los emprendedores que habían sufrido el estallido social, la pandemia. Por lo que puedo describir, es pésimo. O sea, partimos mal y tengo la sensación de que vamos a terminar mal, porque todo lo que parte mal, termina mal. Esa es la primicia, a menos que en esta sea la excepción. Sí. No, perdón, es súper interesante tu punto, Víctor. Efectivamente, yo comparto en una medida bien relevante grados de escepticismo respecto del proceso, ¿no? Creo que se ha generado una sobreexpectativa respecto a lo que puede ser una constitución. Efectivamente, si uno ve incluso las imágenes de las principales protestas en nuestro país, la verdad que el cambio constitucional no era lo que la gente naturalmente salía a pedir, fue más bien una canalización intelectual o una canalización política del conflicto. Y yo creo, ¿por qué comparto los grados de escepticismo? Porque efectivamente la Constitución es muchas cosas, es muy importante, regula y organiza el poder, nos define como chilenos, define nuestro ethos como sociedad, establece ciertas metas, orientaciones, un cierto diseño, pero la verdad que no es una cartita al viejito pascuero que va a resolver por arte de magia todos los problemas que tenemos como sociedad. Uno, digamos, si fuese así de fácil, sería cosa de poner al mejor poeta o al mejor escritor de Chile que se ponga y escriba una constitución muy bonita y las cuestiones se arreglen por arte de magia. La realidad de las personas, lo que los afecta, tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver con una política estable, una democracia estable, instituciones legitimadas que permitan las condiciones para que se generen condiciones de riqueza, que esa riqueza se pueda, en su caso, repartir de buena manera, y eso va a terminar en algún minuto en generando mejores condiciones materiales para las personas en los distintos anhelos que tienen. Yo creo, y agregándole quizá a tu descripción o a cronología de los hechos, que también desde el 18 de octubre a esta parte existieron cuestiones negativas, ¿no?, que se han incubado en nuestra sociedad, y estoy pensando fundamentalmente en la validación de la violencia, por ejemplo, por parte importante del espectro político como un método de acción política válido. Y eso no tiene que ver solamente con la violencia callejera que hemos visto, que vimos en algún minuto de manera muy importante en nuestro país, que seguimos viendo todos los viernes en Santiago, que seguimos sufriendo, por ejemplo, también en Valparaíso, sino que tiene que ver con la cultura de la funa, tiene que ver con, por ejemplo, la moralización del debate y continuamente por parte de ciertos grupos de izquierda más radical dividir al mundo entre buenos y malos permanentemente, ¿no? Hay un grupo de personas buenas que tienen buenas intenciones y hay otros malos que están condenados a defender un orden social que está destinado al fracaso. Yo creo que esos elementos, sumándolo a lo que tú decías, Víctor, hace que, claro, uno mire, bueno, ¿de qué va a resultar de este proceso constitucional? En ese ambiente que hay partidos políticos que llaman a acechar a la convención, en donde la cultura de la funa está extendida, en donde la violencia está legitimada, en donde pareciera ser que nuestra clase política también expresa un populismo rampante, ¿no? En donde no está preocupado mucho de los próximos, ¿qué decir?, 20, 30 años, con suerte los próximos 6 meses. Pareciera ser que están todos muy preocupados de su reelección de manera muy egoísta. Entonces, este panorama puede ser críptico, ¿no? Ahora, la verdad es que, como tú bien decías, en octubre del año pasado Chile decidió, con una contundente mayoría electoral, darse este camino de escribir una nueva constitución, y dado los hechos, yo digo, mire, dado todo lo que ha pasado, tratemos de mirar con optimismo el proceso, tratemos del 11 de abril responder a la pregunta fundamental de quién queremos que redacte esta nueva constitución. ¿Queremos que esta constitución sea redactada por los mismos de siempre o queremos darle tiraje a la chimenea, votar por caras nuevas, votar por miradas frescas? Yo creo que la ciudadanía debiese votar por esto segundo, y debiese también votar por personas que, y a mí recorriendo el distrito me he ido dando cuenta que la ciudadanía en verdad está como mucho más clara y menos polarizada respecto de cómo hay que avanzar que lo que está en la clase política, ¿no? La clase política es continuamente una pelea, es continuamente una tensión, todo es egoísmo, todo es ellos o nosotros, todo es el bien partidista, y la ciudadanía está más o menos clara en lo que hay que avanzar, que es seguridad, pensiones, vivienda, democracia estable. Entonces yo confío que el 11 de abril van a votar por convencionales que vayan con el sombrero de los acuerdos, que sin mentirle a la gente le diga la constitución es importante, pero no va a resolver todos los problemas, y que desde ahí podamos avanzar. Juan Pablo, el tiempo se ha pasado volando. Estamos con las 19:52. Yo quiero darle la oportunidad a Bea para ver si te hace una pregunta. Ojalá pueda ser resumida. Y finalmente quiero entregarte un minuto para que te dirijas a los auditores de Radio Énfasis
y digas concretamente quién eres, cuándo tienen que votar, por qué tienen que votar, o lo que tú estimes conveniente. Te damos el minuto final para cerrar el programa de hoy día de carrera electoral. Estamos junto al candidato constituyente Juan Pablo Rodríguez. Vea. Sí, yo escuchaba atentamente lo que me mencionabas en el último momento, en el último minuto, que Chile tiene, está bien, que Chile tiene las instituciones bien, o que es un país serio, ¿no? Que tiene una constitución vigente, eh, donde evidentemente se deben mejorar algunas cosas, pero no vamos a partir de una reacción en blanco. Yo tengo la sensación de que la gente a veces cree que el haber votado a prueba es una solución para mejorar todo lo que están esperando que se mejore en Chile, ¿no? Todos los derechos que tú nos mencionabas al principio, sociales, ¿no? Y que la verdad eso, de acuerdo a lo que lo que tú mencionabas, no es así. O sea, van a haber cosas que una constitución no lo va a lograr. O sea, bueno, la pregunta es, ¿tú crees que fue necesario realmente llegar a esto? Que se podría haber hecho a lo mejor mejoras y cambiar determinadas leyes o decretos de leyes de otra manera, porque esto también tiene un costo altísimo para el país. Totalmente. Bueno, y Yo eso, creo que y también, bueno, y luego te queda el tiempo para que nos cuentes, perfecto. ¿ok? No, totalmente, Bea. Mira, yo creo que efectivamente esto creo que en parte importante de parte de la clase política que generó sobre expectativas respecto a lo que puede ser una constitución y naturalmente la ciudadanía, mira, vio, además que puesto a votar entre cambiar o no cambiar, la gente naturalmente va a tender a votar cambiar, ¿no? Y el apruebo se asocia con la opción cambio y nos dimos esa salida. Pero evidentemente, o sea, yo creo que hay muchos de los cambios, y si tú me apuras, los principales que anhela la ciudadanía, que no se resuelven por un cambio constitucional. O sea, que nosotros mejoremos las pensiones de miseria que se pagan en Chile, eso es un cambio que es fundamentalmente legal. Es un cambio que tiene que ver con la política pública y es un cambio que tiene que ver con el crecimiento del país. Ahora, ¿es por eso la Constitución poco relevante? No. Porque ¿qué sí puede establecer la Constitución? Quizá, a ver, el camino al progreso, el camino al desarrollo, que al final es lo que quiere un país. Respecto a él no existen recetas mágicas, no existe una varita que uno diga, mira, aplico A y vamos a obtener B. Pero sí existen ciertas condiciones necesarias, que no son suficientes, pero sí son necesarias para lograrlo. Y eso sí se puede defender de mejor manera en una constitución. Eso tiene que ver con el respeto a las reglas, tiene que ver con la certeza jurídica, tiene que ver con la responsabilidad fiscal, tiene que ver con el reconocimiento y la protección de la propiedad privada, con su límite en la función social que permita también ciertas reglas claras para que podamos ir generando riqueza. Tiene que ver con repensar, por ejemplo, el sistema de persecución del delito, tiene que ver con establecer ciertas metas o orientaciones para que los gobiernos y el Congreso estén de alguna manera obligados a avanzar de una manera más intensa en las demandas sociales. Pero si nosotros aprobamos una nueva constitución en mayo del 2022, cuando probablemente va a ser el plebiscito de salida, digamos, junio del 2022 no van a haber mejores pensiones por eso. No va a haber una mejor educación por eso, no va a haber mejor salud por eso. Decir lo contrario es, creo yo, andar vendiendo humo, vendiendo la moda, pero la Constitución sí es muy importante. No quita que sea muy importante, y yo creo que es muy importante para que relegitimemos el sistema de modo tal de seguir avanzando en un camino institucional y no en un camino populista, que también Chile está en un momento populista y tenemos un grado cierto de populismo. Yo diría más o menos eso respecto de lo dicho, Bea, y vuelvo sobre lo primero. Los invito a que me conozcan, esta es mi primera lección, yo estoy aprendiendo y escuchando mucho, soy Juan Pablo Rodríguez, tengo 31 años, he hecho toda mi vida en la región de Valparaíso, soy abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, fui ayudante de Derecho Constitucional, hago clases de políticas públicas en la universidad, trabajo hace 7 años, mi interés genuino por la región no es de ahora, trabajo hace 7 años en una fundación que lo que busca es mejorar la calidad de vida en la región de Valparaíso, y lo que yo quiero es contribuir... ¿Perdón? ¿Sí? Sí, en eso quiero preguntarte, cortito, cuéntame de la fundación, Sí, claro. ¿cómo llegaste a crear eso? Sí, la Fundación Piensa es una organización sin fines de lucro, es un centro de estudios, un think tank que nació hace 7 años. Los centros de estudios de alguna manera son una suerte de correa transmisora entre el conocimiento más de frontera que se está generando en las universidades y quienes toman decisiones de políticas públicas. Nosotros estamos entre medio, influyendo en los que toman decisiones. ¿Para qué? Y ese es el sueño de la Fundación,
construir un Chile que sea más justo con sus regiones y que nuestra región de Valparaíso sea el mejor lugar para vivir del país. A mí me invitaron como investigador a trabajar como investigador, fui investigador varios años, luego fui el director de su área legislativa, luego fui subdirector y hace 4 años me desempeño como director ejecutivo en esta organización que es atípica, que es el primer centro de estudios que hay fuera de Santiago. En Santiago hay muchos centros de estudios, el Centro de Estudios Públicos, el CEP, Libertad y Desarrollo, Chile 21, Horizontal, la Fundación Jaime Guzmán, pero instituciones de ese tipo en las regiones no existen. Nuestro propósito ahí es, ojalá, elevar el debate público regional, darle importancia a la discusión local. Somos una suerte de Pepe Grillo del ejercicio de la autoridad pública, hacemos las encuestas más grandes que se hacen fuera de Santiago, le preguntamos a la gente que evalúa a sus autoridades, al gobernador, al alcalde, al intendente, y de esa manera vamos generando también una discusión pública local más robusta, con datos, y que permita también nosotros como región ponernos pantalones largos y discutir lo que hay que discutir, pero con datos y con seriedad. Ese es el espíritu de Piensa, y lo que yo quiero hacer para cerrar la idea anterior es ojalá contribuir desde una nueva política, con caras nuevas, con miradas frescas, que renueven, que le den tiraje a la chimenea a la discusión pública local, que creo que está muy agotada. Lo que más me repite la gente en la calle es, por favor, caras nuevas, pero creo que no basta con que sea una nueva política, ¿no? Y esto tampoco es una cuestión de jóvenes y la política tiene que ser buena, tiene que estar centrada en los anhelos de las personas y no en las discusiones partidarias o partidistas. Yo creo que con esos 2 elementos podemos darnos quizá una mejor constitución. A mí me gusta hablar de una mejor constitución. No una que refunde Chile, que cambie absolutamente todo y que partamos de cero, sino que reconozca lo bueno que tenemos hacia atrás y mirando hacia adelante se haga cargo de los desafíos que tenemos. De esta manera creo que vamos a poder salir de la crisis que está viviendo Chile hoy día, que es social, que es política y económica, y invito a las personas a que me puedan conocer más en juanpablorodriguez.cl, en mis redes sociales, @jprodriguezO, JP Rodríguez Oyarzún en Facebook, y en el WhatsApp, si me quieren escribir, más 569-3685-5650. Ahí podemos alargar la conversación, quien quiera saber más de mí y también quiera escuchar un poquito más de cuáles son mis propuestas. Muchas gracias por la invitación, a los amigos de Radio Énfasis, Víctor, Beatriz, un gusto estar acá y encantado de poder también alargar la conversación en otra ocasión. Ok, te agradecemos Muchas enormemente, gracias, Juan Pablo. Sí, Gracias. quedaron cosas que podemos seguir conversando sin duda. Muchas Exacto. gracias por ser Súper, un parte del abrazo grande. programa. Gracias por la invitación, que esté muy bien. Gracias, que estés bien. Gracias, que estés bien, que te vaya bien. Y Chao. ustedes sigan en la sintonía de Radio Énfasis. Son las 19:59. Hasta aquí llega Carrera Electoral, 321 Carrera Electoral, junto a Beatriz Núñez y también junto Gracias, al que señor estén muy José bien. Antonio Pepe Valdivia, que está a cargo de la puesta en el aire. Vamos a, por supuesto, estos temas que son interesantes, si usted quiere revivirlos, ya van a estar en nuestro canal de YouTube, obviamente para que usted pueda revisar la entrevista y si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero en todo caso creo que ha sido un tremendo privilegio de conversar con Juan Pablo, aclaratorio. Quedaron muchas cosas pendientes que podríamos seguir hablando, pero el tiempo nos pilló. Vea. Muchas gracias. Sí, tuvimos 2 muy buenos entrevistados. Esperamos haber contribuido y seguir haciéndolo para toda la audiencia, para que estemos informados y podamos tomar buenas decisiones, una buena decisión el próximo 11 de abril. Ya Ok, quedan no sé 2 cuán- días para empezar la franja electoral, así que ahí también hay que estar atentos. Sí, ya Estamos. nos queda nada. Un Sí, saludo a todos. nos vamos. Muchas gracias por estar en el programa. Nos Ujú. vemos mañana. Nos A vemos esta mañana hora. a las 19 horas, siempre en Carrera Electoral. Nosotros junto a Pepe, mañana a las 10 de la mañana en Juntos se pasa mejor. Que estén muy bien, que tengan un buen descanso y por lo menos meditar de lo que hemos compartido en este programa. Chau, chau. Mucha información. Que estén bien. Chao, chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Énfasis.